las herramientas ya existen, ¿no? Si a alguien no le gusta Siempre un ciudadano existieron. o un presidente, uno puede Siempre querellarse. No hace falta una ley específica para que eso ocurra o no. De acuerdo, ya existe en el Código Penal, difamación, Exacto. etcétera. Siempre existieron, nadie se atrevió a aplicar. Pero usted lo ha dicho, la ley que se está tratando en la Asamblea, que fue mandato del pueblo ecuatoriano, transitoria primera numeral 4 de la Constitución aprobada en las urnas en el 2008, quedaba un año para tener la nueva ley de comunicación. Como su nombre indica, no es ley de prensa, no es ley de medios, es ley de comunicación. Lo que no se dice es que, por ejemplo, tiene componentes como producción nacional. Toda la publicidad es importada. Mucha programación es importante. Entonces se establecen cuotas para producción nacional y desarrollar la industria cinematográfica, de publicidad, en general industria cultural nacional. Entonces va mucho más allá de los medios. Sí, pero eso es lo que no se dice. No, es que la polémica y la noticia Usted también... no sabía eso. Déjeme, presidente, que los periodistas también decidamos dónde puede haber una noticia o no, y es si choca o no, y ese es el debate, y la crítica que Pero a veces ¿quién va a se le hace... decidir por los periodistas dónde hay una noticia o no? Presidente, déjeme que acabe la pregunta. Si choca en algo esa posibilidad, y usted me va a decir que es una cosa que está llevando la Asamblea, con la libertad de expresión que tiene un ciudadano y también un medio de comunicación, ¿eso se va a acotar de alguna manera? Vea, Ana, en Ecuador y en Latinoamérica existe, le aseguro, 10 veces más libertad de expresión que en Europa. Lo que dicen todos los días allá, jamás se atreverían a decir acá. Hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días. Lo que pasa es que hay mucha falta de ética, no se engañe. Los medios nacionales en Ecuador lo han manejado 6 familias. Revise la historia, cómo han sacado puestos gobiernos, cómo conspiraron contra Allende. Mire lo que dice Vargas Llosa. ¿Qué ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión? ¿Qué ha dicho CNN? Cuando Vargas Llosa denuncia a Diario del Comercio en las elecciones peruanas, que manipula, desinforma, votó a periodistas porque querían expresar su opinión libremente. Son ellos los que censuran. Y ahí nadie dice nada. Es la gallada, es el argolla. Entonces, no se engañe. Es esa prensa que tenemos en América Latina. Pero también tenemos la buena prensa. Y pueden decir lo que quieran, pero deben ser responsables de lo que dicen. Pero yo le he preguntado si esa ley de prensa va a chocar de alguna manera con un derecho fundamental, que es la libertad de expresión o no. Y yo le estoy diciendo que no. Y para empezar, no es ley de prensa, es ley de comunicación. Bien, ley de comunicación. No va a haber ningún tipo de acotación a la libertad de expresión para los periodistas en Ecuador. De ninguna manera. Lo que tiene que haber es la responsabilidad inherente a toda libertad. Como seguramente hay en Europa. O ya se olvidó que hace 2 años en Alemania cerraron una radio por hacer propaganda nazi y metieron preso a 23 personas. Nosotros pues metemos preso a las personas por lo que dicen, por sus opiniones. En Ecuador opinar no es delito. Difamar, engañar, eso sí es delito. Pero ya existe, como usted ha recordado y como ocurre aquí en España, un código civil, un código penal en función de lo que uno diga y eso le protege. En España es la Constitución. Perfecto. En Ecuador también. Pero esta ley no es solo ley de medios, es ley de comunicación. Penas para difamar, etcétera, y están en los códigos. Pero esto va mucho más allá, no es medio, es comunicación social. He mencionado la Constitución. Se ha dicho, usted lo ha repetido varias veces, que no tiene intención de repetir, que son los mandatos... Cuando se cierra una radio en Alemania es civilización. Cuando se le mete un juicio a un periodista difamador en Ecuador es barbarie. También hay una doble moral bien grave. Por favor. ¿Va a cambiar algún aspecto? No esté enojada, ¿no? Bueno, no, yo no me enojo, simplemente pregunto. ¿Va a cambiar algún aspecto de la Constitución? Parece que ha quedado claro que usted no va a optar a la reelección, por tanto ese cambio no se va a producir en el siguiente mandato, pero sí ha hablado de algún aspecto técnico que le parecía que era muy larga, la de 2008, y que puede haber algún cambio. ¿En qué sentido? Sí, hemos hablado porque me preguntaron. Sí, porque nosotros no sabíamos que íbamos a obtener 2/3, tenemos 73% de la Asamblea, es decir, más de los 2/3, con lo cual podemos modificar la Constitución, pero no sabíamos que nuestra victoria iba a ser tan amplia. Entonces, al día siguiente de la victoria, un periodista me preguntó, ¿y podría modificar la Constitución? Sí, claro, pues puede haber algunos defectos, una Constitución bastante larga. Entonces ya todo se centra en que vamos a modificar la Constitución. Toda obra humana es perfectible. Uno de los errores que se cometió con la Constitución del 2008 es que es la más larga de la historia del Ecuador y creo que la segunda más larga. Y pico, ¿no? Más de 400 artículos. Cuando usted reglamenta todo, claro, tal vez logra más perfección en algunos casos, pero más errores también, ¿no? Es susceptible de cometer más errores. Y hay errores que pueden ser corregidos. Por ejemplo, ¿le viene alguno a la cabeza o es demasiado...? Cierto hipergarantismo. Se creó para efectos prácticos una cuarta instancia. O sea, todo el mundo puede... Hipergarantismo para un ciudadano no suena mal, se lo digo. Bueno, siempre y cuando no afecte la estructura jurídica del Estado de la forma que le está afectando. Por ejemplo, cualquier persona, antes siempre ha habido acción de protección, no recuerdo si es el término exacto, contra políticas o acciones concretas del gobierno que afecten derechos. Ahora se puede poner acción de protección contra cualquier cosa y si son 3.000 los afectados, los 3.000 pueden ponerla. Entonces es un absurdo. Entonces, eso para mejor eficiencia del sistema de justicia tiene que ser acotado. Wikileaks, ¿mantiene contacto con Assange? Yo no he hablado con el señor Assange desde que está en nuestra embajada. De hecho, la única vez que hablé con el señor Assange es cuando
A principios del año pasado me hizo una entrevista Sí, en Russia Today a través de videoconferencia. ¿No ha vuelto a tener contacto con él? No tengo contacto con el señor Assange. ¿Cómo cree que se va a desarrollar ese tema? Eso tiene que preguntarle a Gran Bretaña. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer en función del derecho internacional, en ejercicio de nuestra soberanía, sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie. Le hemos otorgado asilo al ciudadano Julian Assange, está bajo la protección del Estado ecuatoriano. En derecho latinoamericano, inmediatamente ese país tenía que darle salvoconducto. El derecho europeo es un poquito distinto. Y analice también eso, cómo los latinoamericanos firmamos todo, Corte Penal Internacional, todo, y cómo los que más hablan de derechos humanos no firman nada. Esa es la doble moral internacional también. Pero en todo caso, mañana se puede solucionar este problema si Gran Bretaña otorga el salvoconducto al señor Assange. Presidente, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharle, incluso cuando las entrevistas son así. Un placer que haya repetido. Estas son las entrevistas más bonitas. Y en este caso en CNN. CNN. Me ha dado mucho gusto verla. Y verla en CNN, ¿qué pasó en Televisión Española? No es que había independencia y todas esas cosas. No me lo tiene que preguntar a mí. En cualquier caso, el protagonista Desde es usted. que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. No se engañe, Ana, por el bien. Es verdad que me repite mucho lo de no se engañe y créeme que no me engaño. Okay. Muchas gracias, presidente. Es una de las grandes luchas de la humanidad, porque somos muy vulnerables a lo que nos digan o nos deben decir negocios privados con fines privados, no necesariamente fines públicos, que deberían garantizar un derecho, el derecho a la información. Me va a hacer repreguntarle otra vez, presidente, y se nos acaba el tiempo. No siempre lo garantiza. Lo dicho, muchas gracias por haber atendido a CNN. Gracias a usted. Que tenga suerte, presidente. Será muy bien. Gracias. Ya han escuchado al presidente de Ecuador en esta entrevista que rodamos durante su visita a esta ciudad, a Madrid, y que hemos emitido de manera íntegra, tal y como se produjo. Les espero en próximas ediciones de Frente a Frente en CNN.